Muy buenas familia, hermanos, compañeros y amigos. Que Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo grandemente. Le habla su hermano en Cristo, Rafael Lezama. Puedes suscribirte al canal y así estarás recibiendo todas las semanas un devocional de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando del tema la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículos 22 en adelante. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prosperará. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bendito es el Señor por su palabra. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un tema bastante interesante, como toda la Escritura, pero hay hermanos, hay personas que me han dicho: ¿será que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿Será que no tengo perdón para tener oportunidad de la vida eterna? Pero con base a lo que acabamos de leer, dice la Escritura que a Jesús le trajeron un endemoniado que no podía hablar ni oír, y que él, al sanarlo, este hombre quedó sano totalmente, y que los demás, los seguidores, la multitud, decían: ¿será este el hijo de David? O sea, estaban pensando que si Jesús era el Mesías largamente esperado y anunciado por los profetas, porque hasta ese entonces no había un hombre como Jesús que libertara a los demonios, que diera sanidad con tal precisión, con tal poder. Pero sobre todo, hermanos, cuando Jesús vino a esa tierra, los demonios empezaron como a brotar, a salir, a manifestarse como nunca antes se había visto, inclusive en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús no solamente trae sanidad, sino que Él viene y liberta al endemoniado. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que estaba en Cristo Jesús era mayor que lo que estaba en los endemoniados, o sea, el mismo Satanás. Y Jesús mismo dice que si no llega el hombre fuerte y ata al que está en esa casa confiado, entonces no puede ser libre. Pero si esto sucede es porque ha llegado uno mayor. Entonces los oidores, los discípulos, estaban preguntándose a sí mismos: ¿será este el hijo de David?
Pero los fariseos dicen, no, no, no. Este más bien por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a Satanás. Imagínense, hermano y hermana, amigo y amiga. Los fariseos podemos decir que eran los pastores de ese momento, que eran los sacerdotes, los maestros, los que enseñaban al pueblo a cómo seguir a Dios. Pero ellos mismos estaban atribuyendo a Jesús el poder de Satanás y le estaban diciendo que Jesús, por Belcebú, príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios y que daba esta sanidad. Ya allá en el Evangelio de Juan también, ellos le estaban diciendo que Jesús era samaritano y que estaba endemoniado. Los fariseos se sentían celosos porque estaban Jesús atrayendo sobre sí, tras de él, multitud, y las sinagogas estaban quedando vacías. Ya no seguían los fariseos, sino que el Cristo de la gloria que usted y yo predicamos. Y Jesús inmediatamente le dice que cómo es posible que una casa que esté dividida contra sí mismo vaya a prosperar. No se puede hacer esto. Por eso es importante, hermanos, que en un hogar, que en una iglesia, en una empresa, haya unidad, haya el mismo pensamiento, la misma doctrina y que todos estemos jalando hacia la misma meta, porque Cristo mismo lo dice, una casa dividida contra sí misma jamás puede prosperar. Pero que si yo, por el poder del Espíritu Santo, dice Jesús, echo fuera a Satanás, entonces ha llegado uno mayor. Y es cuando él empieza entonces a explicar y a decir que una casa dividida contra sí misma no puede prosperar, y que toda blasfemia y que todo pecado, cualesquiera que los hombres digan, le será perdonado, pero que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, muchas veces alguien podría blasfemar por ignorancia, por error, porque desconoce las Escrituras. Ejemplo, a veces más de uno, un hombre natural, más de una persona que no es creyente, que no es cristiana, ve tal vez a alguien que está orando por algún endemoniado y éste queda libre. O que está orando por alguien enfermo y éste recibe sanidad. O por cualquiera de los milagros que Dios quiere manifestarse y aquella persona por ignorancia dice, no, yo no creo que eso sea cierto. A mí se me hace que eso es un teatro, que es una fábula. Y dicen muchas cosas por ignorancia, hermanos, por error. Pero los fariseos conocían al dedillo la Torá, la palabra del Señor, el Pentateuco. Conocían lo que eran los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y aparte de eso conocían la historia de los reyes, de los jueces, de los profetas. Ellos sabían perfectamente y conocían las Escrituras porque eran los pastores, los sacerdotes. Entonces Jesús les dice a ellos, a los que conocen, cualquier pecado que digan los hombres o que piensen, les será perdonado, pero el que blasfeme, ni en ese siglo ni en el venidero. Así como estaban los fariseos oponiéndose al Espíritu Santo, estaban quedando fuera del reino de los cielos. Los otros personas decían, ¿será este el Hijo de Dios? ¿Será este el Hijo de David, el Mesías? Pero ellos inmediatamente decían, no, 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 este por Satanás echa fuera a Satanás. Y dice allá, hermanos, el Evangelio según Marcos, en el capítulo 3, versículo 28, vamos a leerlos, Marcos 3, 28, de la siguiente manera. Ve qué interesante. Dice, de cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Oiga, qué palabra más dura, hermanos, y más fuerte. Es reo de juicio eterno. Así como estaban los fariseos, entonces estaban quedando exentos del reino
de los cielos, porque ellos sabían que Jesús tenía la autoridad del Todopoderoso y que en el nombre de Dios y del Espíritu Santo Jesús echaba fuera a los demonios y hacía todas las sanidades. En más de una oportunidad le dijeron a Jesús: danos alguna señal para creer en ti. Haz alguna obra extraordinaria, fuera de serie, y creemos en ti. Pero Jesús mismo, toda su vida fue de maravillas, fue de milagros. Ahora, la pregunta aquí es: ¿habré yo blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿Tendré yo opción de ser salvo? Porque tal vez en algún momento, no sé, tal vez porque he estado drogado, porque he estado borracho, porque he estado con la mente entenebrecida, oscura, por algún tema en particular. Tal vez yo he dicho algo contra Dios, algo contra los hermanos de la iglesia, algo contra algún ministro que ha estado orando por algún enfermo, por algún demoniado, y yo tal vez he dicho algo. Entonces, Señor, ¿será que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo y ya no tengo perdón? Porque si es así, entonces por más que yo busque de Dios, por más que yo me congregue, por más que yo ore, leo la palabra, creo, no sé si estoy ya sin opción de ser salvos. Pero hermanos, ¿quién es el que convence de pecado? Dice Juan 16:8, Jesús dice que yo me voy a ir, Jesús dice, yo me voy a ir, pero voy a enviarle el Consolador, al Espíritu Santo, y que cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Oiga bien, hermano y amigo. De pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y del juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Así que si en algún momento usted y yo dijimos alguna barbaridad, alguna blasfemia, sea cual sea, pero el Espíritu está tocando a su vida, a su corazón, y le está redarguyendo para traerlo a Cristo, porque ese es el ministerio del Espíritu Santo: convencer al hombre de su pecado, de su error, de sus fallas, y traerlo a los pies de Cristo. Nosotros predicamos la palabra, nosotros lanzamos el mensaje, pero el que convence no es el hombre, el que convence es el Espíritu Santo. Y si usted que me está escuchando tal vez ha tenido la duda de que si ha blasfemado contra el Espíritu Santo no tiene perdón, pero si el Espíritu está tocando su vida, le está redarguyendo y lo hace estremecerse, inclusive hasta llorar, caer postrado ante la presencia del Señor, es porque el Espíritu lo está atrayendo a Cristo para que lo reconozca como Señor y Salvador. Si esto sucede y su corazón es quebrantado y usted más bien tiene apertura para con el Señor, entonces si tiene perdón. Si usted ha blasfemado por la ignorancia, por insensatez, por falta de conocimiento, y el Espíritu le está tocando, es porque Él lo está perdonando y lo está trayendo a Cristo. Pero si una persona persiste y dice: no, yo no creo que esto sea de Dios, para mí que esto es del diablo, y atribuye el poder de Dios a Satanás y persiste permanentemente en eso y en eso, en contradecir el Evangelio, en cerrarse al Señor, el Espíritu Santo no puede tocar esa vida, porque se está cerrando a la única persona que le puede hacer sentir y reconocer para que se sienta mal de su pecado y decir: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname. Se está cerrando a la única persona que es el Espíritu Santo. Jamás entonces va a ser salvo y va a ser un reo de juicio eterno. Porque sigue diciendo: eso es de Satanás, eso es del diablo, yo no creo, para mí que eso es una fábula, para mí que eso es mentira. Y se está endureciendo. Entonces uno le habla la palabra del Señor, escucha mensajes de Cristo por las diferentes medios de comunicación, y aquella persona se cierra, se endurece. Nadie más lo va a convencer si no es el Espíritu Santo. Pero si por el contrario nosotros escuchamos la palabra del Señor,
y el Espíritu nos habla y nos lleva a Cristo y le pedimos perdón y Él nos limpia de todo pecado, entonces significa, hermanos, que sí tenemos opción de ser salvos, porque el Espíritu nos está redarguyendo y nosotros mismos nos estamos abriendo a Él. Tal vez usted, como le digo, que me escucha, en algún determinado momento dijo alguna tontera, dijo alguna blasfemia, pero hoy el Espíritu está tocando a su vida, a su corazón, para hacerle una nueva criatura, para limpiarlo de todo pecado, de toda maldad. No importa lo que usted ha hecho o lo que haya dicho, independientemente de lo que sea, solamente usted y yo sabemos la condición caída que hemos tenido. Pero si venimos a Cristo pidiéndole perdón, Él nos va a limpiar de toda maldad y nos va a hacer una nueva criatura. El único que no tiene perdón, entonces, es aquella persona que insiste y que permanece en decir: yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada con el Evangelio, a mí que no me hablen nada de eso, para mí que eso es mentira. Entonces esa persona a sí misma se está endureciendo, se está cerrando las puertas a la salvación. Nadie más, Dios no lo está condenando, es ella misma por su dureza de corazón. ¿Va lo que dice la Escritura acá? Ahora sí, en Romanos capítulo 2, versículo 5, vamos a leer. Romanos 2, 5 dice de la siguiente manera. Dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por la dureza del corazón no arrepentido, están muchas personas atesorando ira para sí mismos, como que se están poniendo más bien un cuchillo en su mismo cuello, la maldición para ellos mismos, porque se están cerrando al Evangelio, a la salvación, cuando Dios, hermano y hermano, amigo y amiga, lo que quiere es únicamente el bien para usted y para mí, la salvación. Lo que Él quiere es traer prosperidad, libertad. Hay personas que se sienten atadas a un vicio, a una determinada práctica y no saben qué hacer, cómo sentirse libres, cómo liberarse. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos liberarnos solos. Si fuera así, sería lo más fácil. Pero escrito está que para esto vino Jesucristo. Dice la Escritura ya en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Cuando el hombre no tiene Cristo, vive en una mentira. Pero cuando tiene Cristo en el corazón, llega a la verdad. Y dice ahí el versículo 36 del mismo capítulo: y si el Hijo del Hombre os libertare, Jesús, si el Hijo del Hombre os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Ya no tenemos por qué vivir tal vez con una culpa de que si hemos blasfemado contra el Espíritu Santo, de que si tengo perdón, porque hay muchos hermanos que me han dicho: mire, yo voy a las congregaciones, yo me leo la palabra, yo participo esto y lo otro, pero yo más de una oportunidad, creo que por mis loqueras de drogadicción y de tantas cosas, creo que blasfemé y no sé si tengo perdón de Dios. Pero si usted está en Cristo, hermano, es porque el Espíritu le convenció, lo atrajo después de Cristo. Entonces sí tiene perdón. Solamente aquella persona, como reitero, que persiste y que queda en esa necedad, en esa majadería de decir: no creo, a mí no me hablen de Jesús, yo no ocupo de Él. Entonces está cerrando Él a sí mismo y está trayendo sobre sí condenación, está trayendo sobre sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios para todas las personas. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Si nos humillamos delante del Señor, la Escritura dice que Él atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Bendito sea el Señor por su palabra, porque eso es una gran oportunidad. Que el Espíritu nos hable y que nosotros digamos: sí, Señor, reconozco mi pecado, reconozco que tal vez no solamente pequé, sino que también blasfemé, pero hoy lo hice. Hoy reconozco que fue por ignorancia, que fue por falta de conocimiento, pero ahora reconozco que el Espíritu me está hablando a mi corazón y yo me estoy rindiendo ante Él para que mi nombre siempre sea escrito en el libro de la vida y poder disfrutar de todas las bendiciones que el Espíritu tiene para mí en esta tierra y por supuesto en la eternidad.
Gracias, Señor, porque he escuchado tu palabra. Hoy entonces me uno a la familia de Cristo Jesús para siempre y por siempre, por el Espíritu Santo, que es el Paracleto, que es el Consolador. El Espíritu Santo que me anhela celosamente y es el mismo que me está llamando a los pies de Cristo y es el mismo que me fortalecerá, que me va a iluminar, que me va a empoderar para que mi vida en esa tierra sea en victoria, sea en prosperidad, sea de triunfo en triunfo, de éxito en éxito. Ya yo no quiero vivir más por mis propias fuerzas, sino que ahora de en adelante ser guiado por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos y buen día.